de salvación o plan de redención. Veremos la ilustración correcta conforme a las Escrituras. Escrito está en Génesis capítulo 2, versículo 16-17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En el capítulo 3 podemos ver en los primeros versículos que dice que la serpiente persuadió, engañó a la mujer. Esta comió y esta dio al hombre. De esta manera ambos desobedecieron al mandato de Dios. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Al darse cuenta Jehová Dios que habían desobedecido, dijo a la serpiente, versículo 14, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Después Jehová Dios le refirió unas palabras a la mujer y a continuación al hombre. Después de esto, Adán le puso nombre a su mujer, el cual es Eva. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En la Nueva Versión Internacional, la palabra dice: Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. La simiente que va a aplastar la cabeza a Satanás es, bíblicamente, es Cristo. Cristo es la simiente. Si vemos en Gálatas capítulo 3 versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces iba a haber una enemistad entre dos simientes, y no era la mujer la que iba a aplastarle la cabeza, no, sino que iba a ser la simiente que saldría de la mujer. Y esa simiente iba a ser Cristo. Y más adelante en Gálatas capítulo 4, verso 4, dice la palabra: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Claramente podemos ver de que la simiente que iba a aplastar la cabeza saldría de una mujer, saldría de la mujer. Entonces, en este caso, vemos de que el cumplimiento de esa promesa llegó. Y eso se da con la encarnación del Mesías, cuando se encarnó en María Virgen, porque así estaba también la promesa. Entonces, al encarnarse, Dios se hizo hombre, ¿verdad? Y este habitó entre los hombres. Dio señales, prodigios, los cuales eran del Mesías. En él se ve el cumplimiento del Mesías, la simiente de la redención.
En Génesis capítulo 1, verso 27, dice la palabra, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Después en Génesis capítulo 5, versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Cuando el hombre fue creado a imagen de Dios, pero venido el pecado, la desobediencia, el pecado produjo muerte, y esa imagen que Dios había puesto en el hombre se vio afectada, se vio degradada. Entonces ya los hombres comenzaron a nacer conforme a la imagen de Adán. Y dice la palabra en Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que se pasó cuando Adán pecó, cuando Adán y Eva pecaron, cuando el hombre pecó, lo que se pasó fue la muerte. El orden es pecado y muerte. Al ellos desobedecer, ellos caen en pecado y eso les condujo a la muerte. Entonces, el pecado de Adán de Adán y Eva no es el que se pasa a los hombres, no. Lo que se pasa a los hombres es la muerte. Por cuanto dice, todos pecaron. Entonces, ahora el ser humano nacería con imagen de Adán, con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza pecaminosa. Entonces, esa naturaleza pecaminosa es la que se traslada de hombre a hombre, de ser humano a ser humano. Esa naturaleza que nosotros nacemos tiene que ser transformada y solamente puede ser cambiada por medio de la fe en Jesucristo. Por eso había una promesa de una simiente, porque la simiente de Satanás eran dos simientes, la simiente de Satanás, que son los hijos de Satanás, los hijos de desobediencia, y la simiente del Mesías, los hijos de obediencia. Por eso Jesús dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo, hay que nacer de nuevo. Entonces es un nuevo nacimiento de una naturaleza pecaminosa a una nueva naturaleza, a nacer en esa nueva naturaleza que solamente se puede adquirir por medio de Cristo. Por eso Cristo era esa simiente prometida para que los que creyeran en esa simiente nacieran de nuevo, para que pasaran de la familia de Satanás a ser la familia de Dios, pasar a ser hijos de Dios. Esa simiente prometida vimos que es Jesucristo y Él iba a derribar a la serpiente. El acta de los decretos que era contraria a nosotros quedó clavada en la cruz y Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades al morir en la cruz. Cuando Satanás vino y le dijo a Jesús, Mateo 4:5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está. A sus ángeles mandará acerca de ti. Y dice más adelante, en el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Si vemos en Lucas capítulo 4, versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad
y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Cuando el hombre desobedeció, todo le había sido entregado a Satanás. Satanás pensaba en ese momento hacer caer al Hijo de Dios, ¿verdad? Pero él pensó que de esa manera iba a derrotar a Jesús. Pero Jesús pues no le obedeció. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, él pensó que ahí ya sí lo había derrotado totalmente. Mas sin embargo, ahí ya fue la caída totalmente de él, porque allí él fue despojado, ¿ya? Fue despojado y exhibido públicamente. Y ahora por medio de la simiente de Jesucristo iba a haber esa salvación gratuita por medio de la fe en Jesucristo. Y pasar de ser hijos de Satanás a ser hijos de Dios. Pasar de la simiente del diablo a la simiente de Dios. Por medio de Cristo fueron renovadas todas las cosas. Por eso era necesario que Cristo se encarnara, que Cristo muriera, fuera sepultado, resucitara al tercer día, conforme a está escrito, porque era la única manera en la cual el enemigo iba a poder ser destruido y de la única manera en la cual podía restaurarse la condición del hombre, pasar de una naturaleza a otra, por medio de la fe en Jesucristo, por medio de esa simiente, la cual es Cristo. Como todos nosotros los seres humanos, nacemos con esa naturaleza pecaminosa, nacemos siendo hijos de la simiente de Satanás, hijos del diablo. Entonces, al venir al Evangelio, a escuchar las buenas nuevas de salvación y a ver de que Cristo murió por nuestros pecados, el justo muriendo por los injustos, y nosotros reconocer ese sacrificio hecho por amor, totalmente por amor. Él nos amó primero, ¿ya? Estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él murió por nosotros. Y al saber esa buena noticia, esa noticia de salvación, esa noticia de redención, y reconocer, creer en esa gran noticia, arrepentirnos de nuestra condición pecadora, de nuestra condición pecaminosa, de vivir solamente para nosotros, para nuestros deseos y deleites, vivir alejados de el gobierno de Cristo, del gobierno de Dios. Al arrepentirnos totalmente, entonces nosotros venimos y somos crucificados, sepultados, somos muertos y somos resucitados en Cristo. De esa manera es que se da el nuevo nacimiento, de esa manera es que pasamos a tener una nueva naturaleza, de esa manera es que nosotros venimos y pasamos de la familia de Satanás a la familia de Dios. Y así como Jehová Dios vistió a Adán y a Eva con pieles, así el Señor nos viste, el Dios Todopoderoso nos viste por medio de ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él murió de una forma terrible, vergonzosa, fue despojado de sus vestiduras, así como Adán y Eva fueron despojados de sus vestiduras al ser engañados. Él sudó como gotas de sangre, dice la palabra. Le fueron puesto una corona de espinas. ¿Y qué se le dijo al hombre? Bueno, espinas y cardos te producirá la tierra.
Entonces ahí podemos ver que en ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, al nosotros creer en Él, nosotros somos ahora revestidos espiritualmente. Esta es una gran noticia. Ya en Cristo Jesús el pecado no se enseñorea de nosotros. El Hijo de Dios ya no vive en el pecado, ya no practica el pecado, ya no es un modelo de vida para el Hijo de Dios, para el creyente. Y es tan bello ver el amor de Dios, por eso dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados por medio de la voluntad de Dios, y esa era la voluntad de Dios, que de la mujer iba a nacer esa simiente, y esa simiente era la que iba a derrotar a Satanás. Y dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El ser humano estaba destinado a morir de una sola vez y después de esto el juicio. Pero para esto Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 9 del versículo 27 al 28. Y vemos pues de que el ser humano realmente estaba destinado a morir de una sola vez. Pero sigue diciendo la palabra del Señor en Juan. Dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero en el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces aquí vemos de que por medio del creer es que no somos condenados, pero el que no cree ya ha sido condenado. En nosotros está ahí la decisión, si queremos permanecer siendo hijos de Satanás o ser hijos de Dios. Ya no pasar a la condenación, ya no pasar a la ira venidera, sino a la vida eterna. Pero esa vida eterna está solamente por medio de la simiente que es Jesucristo. Solo por medio de esa simiente es que nosotros podemos tener redención, podemos tener salvación. Por medio de Él nosotros somos justificados. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, somos justificados por medio de la fe en Jesucristo Jesús. Después viene la santificación y por último la redención. Y esa es nuestra esperanza, que así como Cristo con el poder de Dios fue resucitado de los muertos, así también nosotros en el día postrero. Gloria a Dios por esa simiente que es Cristo, nuestro Señor y Salvador, por medio del cual fueron derrotados los principados y las potestades, fue derrotado Satanás, y él ya no tiene dominio sobre el hombre. El hombre que se arrepiente, cree y recibe al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, este tiene vida eterna, y este no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida,